Bienvenidos al podcast El Libro Abierto, donde las conversaciones son filtradas por la palabra de Dios junto a Manuel Soto. Y Jan Natal. Gente, vamos a seguir tocando el tema del libro Escatología Práctica, el capítulo 3. Y el capítulo 3 se titula El propósito de la primera venida. Ahora bien, cuando hablamos de escatología, un breve resumen, estamos hablando del estudio de los tiempos finales, qué va a pasar en el futuro, ¿verdad? O qué pasó que fue Sí. profetizado. Mm. Ok, estamos hablando Por de eso- ese tipo de Por escatología. eso estamos comiendo este libro, porque perspectiva común es que todo habla del futuro. Es Y costumbre. que si habla del pasado, como yo sé que habla del pasado. Ujú. ¿Ves? Y ahora bien, eso, ¿por qué estamos asentando las bases del propósito de la primera venida? Porque siempre es bueno entender qué fue lo que pasó, por qué pasó y cómo eso tiene relación con las profecías, ¿verdad? Con las profecías. Ahora bien, el tema central de hoy vamos a estar hablando un poquito sobre lo que significa o una posible interpretación de Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. Ese es el famoso las 70 semanas de Daniel. Así mismo se titula, no estoy relajando, ¿verdad? Las 70 semanas de Daniel. Ujú. Un tema que hoy día es controversial para algunos, porque mientras unos piensan que es algo futuro que todavía no ha ocurrido, hay algunos que también piensan que fue algo que ya ocurrió y que se cumplió en Jesús. En resumen de, es un resumen de Apocalipsis en general, de verdad. Sí, Hay, sí. hay muchas cosas así. Sí. Y no, Y y eso que yo no Apocalipsis, sé mucho. no, y Apocalipsis cuando tú lees, tú ves referencias a Jesús Ujú. y de lo que él hizo y de lo que, especialmente cuando tú ves la referencia del dragón rojo que va detrás de la madre y protege al niño y ese niño iba a ser, ¿de quién está hablando? De Jesús. Sí, no hay más nadie. Sí. So, cuando, aquí, gente, y esto es bien importante, cuando el episodio no te vamos a decir exactamente qué significa Daniel 9 24 al 27. Te vamos a decir que en base a lo que leímos en este libro, cuáles son algunas cositas que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a interpretar este pasaje, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Dos cosas. Compra el libro si quieres profundizar qué es lo que dice el autor, pero también tiene que estudiar. Esto no es, ahí no hay shortcuts, como uno dice. Aquí no hay un atajo que tú puedas decir, no, no puedo, tengo que hacer, no. Vamos simplemente a aprender un poquito, ver qué cositas podemos sacar del pasaje, qué posibles interpretaciones hay que tienen sentido, que se pueden fundamentar con la palabra, Ujú. y tal vez te ayuda a tener una perspectiva diferente sobre eso, ¿ok? Eso para que tengas aclaración. No Sí. te estoy diciendo esto es lo que significa sí o No, sí, pero sí te estamos diciendo que hay una posible interpretación que tiene sentido, ¿ok? sí. En base a lo que aprendimos Porque, aquí. pueden existir dos opiniones, pero siempre va a haber una o dos que tiene más support. Tiene más Exacto. información, tiene más datos. Y eso no significa que ya automáticamente va a ser más importante, porque depende de los datos que están compartidos. Pero hay algunas que tú vas a ver que hace más sentido porque tienes Claro, información para poder claro. creer en esa cosa. So, mira, Jan, vamos por ejemplo, vamos a empezar con la primera pregunta que tenemos aquí. ¿Cuál fue el propósito de la primera venida? Léelo ahí, Giancarlo. La primera venida de Jesús fue para triunfar sobre el pecado y la muerte, y representó una derrota real, aunque no final, de Satanás y todas sus huestes. Eso es muy importante. Claro. So, Jesús Ujú. vino para triunfar sobre el pecado y la muerte, que lo hizo, Sí. y una derrota real, aunque no final, de Satanás y todas sus huestes. Eso ya mismo lo vamos a explicar, El ¿verdad? mejor Porque resumen que yo he leído de... sí, este capítulo es resumen. Este es resumen del capítulo. The best worded que yo he leído, ¿verdad? Que representa todo. Exactamente. Ahí mismo. Exactamente. Ujú. Y es bueno que entendamos eso. Jesús vino para librarnos del pecado, venció la muerte y derrotó a Satanás. Y eso Ujú. lo podemos ver incluso en muchos pasajes de la Biblia. Hay evidencia bíblica de que ese fue el propósito de Jesús. Tal vez lo consiga yo ahora mismo rapidito para leerle algunos. Pero te digo, este libro, una de las cosas que me gusta es que toca temas que son, en esencia, pueden ser complicados, pero lo simplifica para que nosotros digamos, Sí. oh, mira. Ujú. Sí, porque Eh, solo uno... Esto requiere teología máxima de estudio para llegar... Poderle muchacho. hablarle de una forma tan sencilla. Ujú. Exactamente. Y no, mira, para que tú veas, hablándote de eso mismo, ¿qué dice la Biblia de Jesús sobre eso? Juan 12, 31 y 32, ya está aquí el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, pero yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todo a mí mismo. Eso, mira, echado fuera. ¿Viste eso? Yep.
Otro lugar donde dice primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. So, mira, Jesús está diciendo en otras palabras, yo vine aquí no solamente a destruir el pecado, pero a destruir al diablo también, a vencerlo. Y una derrota real. Ten eso en mente para que tú vas a ver cómo eso va a conectar con lo demás que vamos a estar hablando. Ahora bien, Jan, vamos para la otra pregunta. Rox. ¿Cuál es la importancia de la profecía de las 70 semanas de Daniel? Dice así. La precisión con la que la profecía de las 70 semanas, literalmente 70, predice el regreso de exilio para los judíos cautivos en Babilonia. El ministerio de Mesías y la destrucción del templo es una de las evidencias milagrosas más claras de que Dios viene desarrollando y revelando un plan desde el principio. Está fuerte. Eso es interesante. So, con esta oración que estamos viendo, de que las 70 semanas está hablando de el exilio de los judíos de Babilonia, que ya mismo voy a hablar un poquito sobre eso, y como después habla del ministerio del Mesías, de Jesús, y después profetiza también la destrucción del templo de Jerusalén, que el mismo Jesús habló de eso. Incluso Jesús, cuando hablaba de la destrucción del templo, también mencionó la desolación, la desolación, así que se dice. Eso, esa es la palabra. Después yo me acuerdo de la palabra, pero habla de eso mismo. Incluso menciona a Daniel. Y literalmente el lector viene y dice, el que esté leyendo esto, que entienda. Así mismo dice el lector. Imagínate eso, ¿sabes? Que Jesús mismo hace referencia a esta profecía de Daniel cuando habla sobre la destrucción del templo. So, esto tiene una conexión bien profunda, que escucha esto de algo que ya pasó. ¿Ok? No estoy diciendo nada controversia, estamos hablando de cosas que pasaron, que ocurrieron. ¿Ok? Nada. Anyways, vamos a seguir con ese tema. Está bien interesante. Todo va a conectar. Todo va a conectar. Esa es la palabra clave. Todo va a conectar. Ahora bien, vamos a leer esto. Lo de las 70 semanas, simplemente para que usted tenga un contexto. Antes de hablar de eso, ¿qué estaba ocurriendo ahí? Jan, yo no sé si tú sabías, pero Daniel en ese momento estaba orando. Estaba orando por Israel. Porque se había profetizado que por causa de la desobediencia de ellos, y eso fue a través de Jeremías, por causa de la desobediencia de ellos, Dios lo iba a cautivar en Babilonia por 70 años. Y entonces Daniel, cuando estaba estudiando eso, estaba sacando cuenta de a ver si ya pasaron los 70 años. Y él empezó a orar y a pedir perdón y a confesar los pecados de Israel. En otras palabras, para que Dios los librara de sus pecados y los librara de esa cautividad. So, ¿qué pasó aquí? Que Daniel está pidiendo que Dios perdone, que Dios restaure, que Dios redima, que Dios saca a su pueblo de la cautividad y los libre de ese pecado de ellos para entonces volver a servirle a él. Es una petición de perdón, de redención, literalmente. Está pidiendo por redención. Y en base a eso viene la respuesta del ángel Gabriel, que sabe, mira, desde que tú empezaste a orar, ya Dios me dijo la orden para allá donde ti, a darte la predicación. So, esa es la respuesta a la oración de Daniel. Él estaba confesando sus pecados. Yo le recomiendo que lea Daniel 9 completo porque es larguito, pero tú vas a entender entonces de dónde salen estas 70 semanas. Y ahora sí, vamos a leer lo que dice las 70 semanas, ¿por qué no, verdad? Míralo aquí. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Mira eso, escucha eso. Poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos. Muchas cosas que se refieren o están bien similares a Jesús. Está bien. ¿Verdad? ¿Sabes? Si tú lo lees con calma. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, mira eso, restaurar y edificar, que pasó con Nehemías y con Esdras, hasta el Mesías príncipe, que entendemos porque está en mayúsculo, me tiene que estar hablando de Jesús, que es el Mesías. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, que ocurrió con Nehemías y con Esdras. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Mas no por sí, o sea, porque lo mataron. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, Jerusalén. Y su fin será con inundación.
y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Una profecía bien intensa, bien interesante, Pero obviamente. tiene muchas referencias. Tiene muchas referencias, esa es la palabra clave, ¿verdad? Sí. Literalmente yo creo que el 70% de ese mensaje estaba tirando referencias Literal. de una persona en específico, Y habla mucho de Mesías, Mesías príncipe, de su muerte. de expiar, mira como lo dice ahí, para expiar los pecados del Ujú. pueblo. ¿Y quién logró Está ahí. eso? ¿Quién logró eso si no el sacrificio Por de eso Cristo? digo, es bastante obvio, por lo menos en mi punto de vista, lo que estoy escuchando, que está hablando de Jesús. Sí, Por lo menos en mi opinión. está hablando de Jesús y tiene mucha referencia a cosas que ya ocurrieron. Sí, y no solamente por mencionar, ya con el Mesías tú dices, ¿quién más? No hay más nadie. Sí, Pero después habla de la muerte, de la destrucción, del pecado, y de todas cosas que conectan con eso. exacto. Y de nuevo digo, cuando tú te das la oportunidad, vamos a decirlo así, darte la mente abierta y no decir, pues como una profecía tiene que obligatoriamente ser del futuro. Bueno, recuerden que muchas profecías del Antiguo Testamento ya se cumplieron cuando Cristo vino Exacto, y todavía son profecías. y todavía son profecías. No es porque ya tú sabes, porque tienes que acordarte el tiempo que se escribió, el propósito que se escribió. Sí, incluso se Y- afirma más que son profecías. Exacto, y aunque la profecía ha llegado después, Jesús había profetizado desde Génesis. Dios siempre mencionaba Sí, a Jesús. que venía aquel que iba a destruir a la serpiente, Sí. le iba a aplastar la cabeza. En todos los libros se habla de Jesús, porque lo menciona en otro libro después no significa que ya no es profecía, fue una profecía. Fue una profecía. Eso no le quita the fact, El mérito. el dato que fue una profecía. Exactamente. Y aquí lo podemos ver nuevamente. So, estamos viendo a simple vista, y de nuevo yo les recomiendo que lo estudie porque no van a poder tocar todos esos puntos. A simple vista estamos viendo de que está haciendo mucha referencia a cosas que ya ocurrieron, Ujú. o sea, cosas que Dios hizo Yeah. con su pueblo, donde Dios restauró a Jerusalén, donde se reconstruyeron los muros y donde más adelante, ¿cómo se dice esto? Ocurrieron las cosas sobre Jesús, que el Mesías lo iban a matar, mira. So, esas 70 semanas, lo que está ocurriendo durante esas 70 semanas, para que obviamente Jesús esté involucrado, tuvo que haber ocurrido para el tiempo de Jesús o antes. ¿Me entiendes? O sea, tiene que ser así, porque de lo contrario, ¿qué Se sentido cae- tendría? se caen tanto. Se caería el argumento. Y eso es cuando mencionamos de que el mismo Jesús, cuando habla en Mateo 24 sobre la destrucción del templo, lo que iba a ocurrir, él menciona la abominación desoladora de Daniel, así mismo lo menciona, y sabemos que lo que Jesús profetizó en Mateo 24 fue la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, que eso es historia, eso tú lo puedes buscar, fue Tito el que destruyó eso, así mismo se llama Tito. No es, Leyenda. no es el nombre más que más amenaza, pero Tito, no sé, yo creo que no era un general o emperador, pero era Tito, fue que terminó de destruir todo eso. ¿Ves? Que donde ejércitos rodearon a Jerusalén, literalmente destruyendo sus ciudades, su templo. Yeah. Y después de eso construyeron un templo de otro dios Sí, por encima. encima de eso, si no me equivoco, Júpiter, algo así. So, imagínate. Sí, imagínate. O sea, que eso fue abominación, abominación. Literalmente destruyeron todo. So, ¿qué estamos diciendo? Cosas que pasaron. Cosas que pasaron. Ahora bien, hay algunas preguntas que no vamos a saber la respuesta 100%, pero es bueno que nos las hagamos. Primero, tenemos que preguntarnos, ¿cuándo comienzan las 70 semanas de Daniel? Giancarlo, ¿qué es lo que dice ahí el libro, por ejemplo? Dice, interpreto este texto como una profecía que se cumple completamente en Jesús, porque es la respuesta a una oración de Daniel en la que él confiesa sus pecados y los pecados de su pueblo. Eso es bien importante. ¿Viste lo que está diciendo ahí, verdad? Ujú. Ahora, él interpreta, el autor del libro, lo interpreta de esa manera. Y yo, como yo le estaba diciendo, tiene su argumento, tiene su sentido. Y si tú lees Daniel 9, del 1 al 20, tal vez te das cuenta de, oye, yo creo que sí. Esto es una respuesta a la oración de Daniel. Y Jesús fue quien perfectamente cumplió con todo eso. ¿Qué más nos tenemos que preguntar, Giancarlo? ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Quién es el Mesías príncipe mencionado en Daniel 9:25? Una buena pregunta. ¿Qué dice el autor, por ejemplo? Dice así. Si este es el caso, este príncipe ungido se refiere a Esdras, Esdras, sí. ya que era un sacerdote ungido, maestro de la ley de Dios, usado por Dios para traer arrepentimiento y avivamiento al pueblo de Israel. Como añade el académico y profesor Greidanus, Esdras es un prototipo de Cristo, quien volvería a publicar
la ley de Dios, el sermón del monte, renovaría el pacto y haría el sacrificio final que él terminaría con todos los sacrificios. So, él entiende de que ese Mesías príncipe hace una referencia a Esdras, quien iba a hacer prácticamente lo que Cristo vino a hacer después. Pero, ¿Ves? pero hay cosas que no están mencionadas ahí. Porque, no sé, a mí no sé, yo pienso que... Sí, la verdad también de Jesús. Sí, porque es que en Mira, el texto y la palabra habla Mesías. de morir. Y de... Sí, porque después viene la muerte Por del eso. Mesías. Ujú. Y como te digo, una de las cosas que tenemos que entender de la palabra Mesías es que es ungido. Sí. Y un sacerdote era ungido. Pero es como tú Un también. profeta era ungido y un rey era ungido. Exacto, pero Que Jesús cumple perfectamente los tres. la forma que usa la palabra Mesías, Mesías príncipe, sí. sí, pero la forma que la usa, como tú dices, está tan mayúscula y todo. Sí, está mayúscula. La forma que habla, no habla de un Mesías, habla de el Mesías. Sí. En el texto que acabamos de leer ahorita. No, y yo sé lo que tú dices, porque ahí la palabra clave está en la primera semana. Que en la primera semana se supone que ocurría la reconstrucción de Jerusalén y de sus murallas. Obviamente Jesús no estaba para el tiempo en que Nehemías y Esdras estaban reconstruyendo los muros de Jerusalén. ¿Cómo nosotros entonces argumentamos de que tal vez se refiere a Esdras? Bueno, Esdras era un sacerdote y un sacerdote se ungía. Y como dice, si vamos... prototipo de Jesús. Exacto. Y si estamos poniéndolo en mayúsculas, pues el único sentido que tendría entonces es pues, un prototipo. Porque no es Jesús. Esdras no era Jesús. Pero sí era un prototipo de Jesús que tiene sus paralelismos donde publicó la ley. Incluso tal vez hizo un último sacrificio allí con todo ello. O eso era lo que iba a pasar más adelante. Se podría argumentar Se de puede esa hacer forma. un argumento. Sí. ¿Verdad? De nuevo, ves que no es tan sencillo, No es todo pero a la blanco y misma negro. vez, uno tiene que buscar. Uno tiene que ir buscando poco a poco. Sí, son buenas preguntas, créeme. Y estamos aprendiendo los dos. Curioso. Estamos aprendiendo. Ahora bien, vamos a otra pregunta. ¿Qué significa la confirmación del pacto en Daniel 9:27? Voy a buscar aquí, que la última vez no lo puse, pero... Aquí, ahora sí. ¿Qué significa la confirmación del pacto? Y dice así, Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿A qué quería respecto? Yo iba a leer. No, sí, esta misma está. ¿Qué significa la confirmación del pacto? Daniel 9:27, que está aquí. Y yo pues estaba leyendo, no está No, en las notas, sí, mira aquí. Yo quería leer la Daniel 9:27. Porque hablar de esto sin leer la Daniel 9:27. Ah, sí, también lo puedes poner. ¿Quieres leer el 27? Sí, porque es Mira, vamos a leer sin leer el 9:27. versículo 27, mira aquí. Sí, Ahí está. Exacto. Por eso te está leyendo, ya está leyendo. Sí. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y a lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ok. ¿Qué Ahora significará eso? Ahora se puede leer la respuesta con pues, entendiendo lo que caramba está pasando. y la respuesta del autor es esta. Esta confirmación del pacto es la obra que hizo César la necesidad del sacrificio y de la ofrenda del templo. Es la respuesta a la misma oración de Daniel y es el cumplimiento del nuevo pacto, confirmado para muchos en las mismas palabras de Jesús al establecer el recordatorio de su sacrificio a través de la Santa Cena. Ahí tenemos el contexto de todo. En otras palabras, está argumentando de que Jesús fue el que confirmó el pacto. Jesús fue el que confirmó el pacto con su pueblo. A no solamente declarar la ley, sino él mismo establecer un nuevo pacto. Sí, exacto, ¿verdad? Nuevo pacto. Eso está buenísimo. Bueno, vamos a otra pregunta que yo entiendo que es bien importante. Mira, ¿cómo se relaciona entonces la destrucción de Jerusalén en el año 70 con las profecías? Todos los acontecimientos de 70 después de Cristo son resultado de los eventos de la semana 70 y solo el comienzo de la manera en que Dios guiará la historia de la humanidad con la proclamación del Evangelio a través de su iglesia hasta que Jesús regrese. En otras palabras, la destrucción del templo significó de una manera profética e histórica de que ya Dios no iba a tratar con los pecados de su pueblo por medio de los sacrificios, sino por medio de un sacrificio que es Cristo Jesús. Exacto. Y que a través de la proclamación de ese evangelio, que todo el mundo cuando lo escuche creerá y será salvo, es que entonces Dios iba a seguir tratando. Ya no hay sacrificio. O sea, ya Dios, como dice Daniel mismo, se acabaron los sacrificios.
Ya no hay sacrificio que valga. ¿Por qué? Porque tenemos uno que es perfecto, que no tiene que repetirse, el de Cristo. So, se cumplió. Y creo que ya estamos llegando hasta las últimas 2 preguntas. Wow. Pero eso simplemente para darle un poquito de información, para que usted aprenda un poquito. Ahora, fíjate, esto es bien importante. ¿Qué significa entonces la atadura de Satanás cuando lo vemos en el libro de Apocalipsis? Como usted sabe, en Apocalipsis 22 dice, y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo Satanás, y lo ató por 1000 años. Hay una atadura de Satanás. ¿Qué significará esa atadura? Giancarlo, ¿qué es lo que argumenta el autor? Dice así, estoy convencido no por Apocalipsis 20:2, sino por el resto del Nuevo Testamento de que Satanás está atado hoy. Asumir que Satanás no está atado en un sentido muy real al ser derrotado por Cristo en su primera venida es minimizar tanto el valor como el impacto que la muerte de Jesús tuvo en la historia de la batalla contra el enemigo. Entonces eso es lo que quiere decir de él. Eso está interesante. Yo me acuerdo leyendo esto cuando pequeño. Esto fue una de las cosas que, pues, cuando uno es pequeño lo tomaba bien literal, ¿verdad? Y yo decía, ¿verdad? Como que hubo un tiempo, ¿verdad? Cuando chiquito yo pensaba que, pues, yo sabía que Satanás estuvo atado. Y después hay gente que decía, en 2012 se soltó. Porque ya la gente no se tiene un problema con el 2012, hermano. Sí. Yo sé que tenía por el calendario, ay, que cada papi, la gente estaba, hasta los cristianos están nerviosos y creando historia con esa porquería. Pero whatever. Y yo esta Apocalipsis 20:2 y todo esto, dice muchas cosas así, que tiene que ver mucho con esto. Y esto era un tema bien, bien hablado de la gente. Pues decía, el diablo está suelto. El diablo está suelto. Nunca se me va a olvidar, pero me trae muchos recuerdos. El diablo ya no está encadenado, está suelto por el mundo haciendo lo que se dé la gana. Interesante. Así es. Muchos viejos me decían que si yo tengo como 10 años y todo. No, me voy a llevar el diablo. Está suelto. Decía, porque la gente lo decía como si fuera que. Pero es para que tú veas la perspectiva de la gente en esto por un buen tiempo, en el 2002. Nunca se va a olvidar lo mucho que esto estaba online en YouTube. Tanto en Madiga y papi. Yo creo que tú puedes ir a YouTube, buscar cosas de esto y te vas a salir muchos videos de esos años. Literal. Pero mira, cuando yo leí este pasaje de la atadura de Satanás, que eso tú lo ves en Apocalipsis como leímos en 22, obviamente una de las cosas que tú aprendes si has ido a muchas iglesias, que es una visión bien popular, es que Satanás va a ser atado en el periodo de 1000 años después que Cristo venga, esté reinando aquí en la tierra y todavía hayan personas no conversas viviendo en la tierra, ¿verdad? So, ¿qué sucede? Si tú tienes ese tipo de interpretación, pues tú piensas que la atadura de Satanás no está todavía vigente, sino que es algo futuro. Pero cuando tú ves lo que Jesús mismo dice sobre cómo entonces yo puedo libertar a alguien si primero yo no entro a la casa y ato al hombre fuerte, para entonces echar fuera ese demonio, ¿ves? Y después tú ves que Jesús vino para derrotar a Satanás, destruir las obras del diablo. Son otras palabras, Jesús prácticamente derrotó al diablo tan y tan feo. Si Satanás es representación del pecado, padre del pecado, y la Biblia es la que Dios derrotó el pecado. Derrotó el pecado. Y Satanás fue el primero que pecó. Tú puedes decir fácilmente que el pecado y Satanás son uno. Sí. Si tú eliminas el pecado, vamos a decir que el Dios ya eliminó el pecado, en su término literal. No solamente que los libros del pecado, pero se elimina el pecado, se desaparece. Pues Satanás se tiene que ir con él. Sí, tiene que estar ahí. Entonces, ese atado, y es la interpretación que tiene el autor también, y para mí tiene sentido, ¿verdad? Esa atadura de Satanás está vigente hoy día. ¿Ves? La razón por la que cuando se predica el evangelio hay más gente que se está convirtiendo de lo normal es porque el diablo está atado. Y en otras partes en Apocalipsis habla más específicamente de esta situación del atamiento, ¿verdad? Habla en una parte de que, no estoy seguro, esto fue hace tiempo, de que Apocalipsis es opiniones y debate y diferentes perspectivas. Y una de ellas es que, si me acuerdo bien, era que, exacto, que todavía está bajado hoy en día y que va a estar suelto, pero eso es después. Son los tiempos finales, literalmente los. Sí, ese mismo. En Apocalipsis dice que va a estar atado por esos 1000 años y luego será suelto y ganará el mundo una vez más para hacer guerra contra por eso, países que eso al final, sí. en ese argumento que la gente lo cuenta, sí, digamos que es futuro. Que digamos cuando Jesús esté bajando del cielo. Sí, y él va a derrotar todo eso. Por eso ahora, eso también, algunos intérpretes dicen que esa es una gran persecución que va a venir antes de que Jesús venga. Ahí es que empieza
Sí, incluso Las tres, ahí cuatro. es donde entendemos que el último anticristo, Ujú. porque en la historia siempre han habido anticristos, Sí. ¿ves? Personas que se han opuesto al evangelio, personas que se han opuesto a Dios. El mismo Juan dice que ya el espíritu de anticristo para ese tiempo estaba, pues hello, todavía sigue estando aquí. El espíritu de anticristo todavía sigue, pero según la Biblia, uno está sospechando que va a venir uno que va a ser peor que todos los demás. Sí, que esa es la La dicen, persecución. el anticristo. Ajá, ¿verdad? Eso se El- sospecha, se entiende. Siempre ha habido anticristo, pero se sospecha que ese último en específico va a ser tan y tan Va a tener tanta influencia, tanto poder en el exacto, mundo para entero. destruir a la iglesia, para Sí. tratar de destruirla, que va a tener tanta y tanta influencia que ahí es que entonces entendemos que cuando Satanás sea suelto para ese último periodo de tiempo, ahí yo creo que se va a levantar ese último anticristo. Ujú. Pero yo O creo sea, que ese es un argumento, es una cosa que yo creía cuando pequeño, ¿verdad? Y todavía a este punto, pues nunca he estudiado estos diferentes puntos de vista. So, en verdad no puedo decir cuál es el mío si nunca he estado oportunidad de yo estudiarlo. estudiarlo bien. Pero ese era uno bien popular, bien consistente que se ha hablado. Pues imagínate. Sí. So, ¿cómo tú interpretas los 1000 años? Tal vez eso es un tema para otro capítulo, porque esto, Esto tiene dos partes. Sí. Este capítulo. Sí. Pero por lo menos la atadura de Satanás se entiende de que está ocurriendo hoy día. Sí, que toda- Que por eso es que tú puedes predicar el evangelio y aunque van a haber aquellos que te rechazan, van a haber aquellos que te van a callar la boca, Sí. aún así muchos se están convirtiendo. Ujú. ¿Por qué? Porque Satanás está atado y su influencia se ha minimizado tanto y tanto y tanto, que por eso cuando Pedro predicó esa primera prédica, yo creo que cuando fueron 2000 o 3000 personas se convirtieron. ¿Por qué? Porque antes Jesús predicaba eso mismo, 2 o 3 más nada. 2 o 3 venían de él. Ahora se está predicando y literalmente muchos están viniendo. ¿Por qué? Porque se entiende que entonces Satanás, la derrota fue tan y tan fuerte que la influencia de él disminuyó Sí. bien feo. Que dice la Biblia, mismo Jesús lo dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Hay gente que piensa que es que el diablo está atacando la puerta de la iglesia. No, no, no. Las puertas del Hades. O sea, que Sí, la era una iglesia puerta- está atacando tanto al diablo que no va a poder prevalecer. O sea, que Sí. así de ese poder que Dios nos dio, ¿por qué? Porque el diablo está vencido. So, ahora mismo la iglesia tiene que estar a la ofensiva. Sí. Porque vamos a En ganar nuestro, territorio. en nuestro turno. Después que Jesús murió, Exactamente. somos nosotros. Como estamos en los tiempos finales, ahora es que estamos ganando territorio. Cada Sí. vez que un cristiano muere o muere por causa de Cristo, literalmente, ¿cuál es el resultado? Se multiplican. Tú dices, pero si te estoy matando a uno, ¿cómo salieron 10 más de esa muerte? Sí. Por eso mismo. Antes no. En verdad, tú no veías eso. Antes se morían uno y los demás decían, pues yo no soy cristiano. Para no morir. Pero, no, yo quedo quieto, yo lo niego rapidito. ¿Tú sabes qué? Niegan a Cristo. Pues cuántas veces en el Viejo Testamento pasaba esa situación. ¿Tú crees en Jesús? Sí. ¿Y ahora? No. Sí, en el Antiguo Testamento, muchachos. ya la cebra estaba con Baal. Ser profeta era estar sentenciándote a muerte, ¿sabes? Literalmente. Era un payaso. So, imagínate. Sí. So, eso es bien importante. Ahora bien, hablando de todo eso, yo creo que es importante que entendamos de que interpretar el Apocalipsis o temas sobre los tiempos finales, siempre haz lo mejor posible de hacerte esas preguntas. Lo que yo estoy interpretando es algo que ocurrió, o es algo que va a ocurrir, o es algo que está ocurriendo ahora mismo. Exacto. ¿Sabes? También hablamos del presente, lo dijimos al principio. Exactamente. So, es importante entender eso. Cuando estamos leyendo textos como eso, date la tarea de estudiar el contexto y preguntarte, oye, ¿realmente esto me está hablando del futuro o está hablando de un cumplimiento que ya sucedió o está hablando de cosas que están pasando hoy día que nos estamos dando cuenta? ¿Ves? Ujú. So, eso es bien importante. Por eso es que, mira, ¿cuál es la aplicación, según el autor, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la aplicación práctica de entender la escatología de Carlos? ¿Cuál es la aplicación? Tú lo escribió así. Meditar en todo lo que es Jesús ha logrado por nosotros en su primera venida debe fortalecer nuestra fe. La vida cristiana se trata de descansar en la obra histórica que sucedió en el tiempo y en el espacio hace cerca de 2000 años. So, fíjate eso. Ujú. Descansar en esa obra histórica. Jesús es el cumplimiento perfecto de casi todas las profecías del Antiguo Testamento y lo que se va a cumplir más adelante, Jesús lo hizo. So, eso es bien importante cuando estemos estudiando escatología o los tiempos finales, tener eso en mente. Nada, si le gustó este video, si fue informativo, si fue de utilidad para ti, mira, dale like, compártelo con alguna amistad. Suscríbase si no lo ha hecho y dale follow si no está escuchando por Spotify. Y cómprese el libro, el enlace lo vamos a dejar en la descripción. Y nada, ya saben, nos veremos en la próxima. Muchas gracias.